¿Qué pensarías si te dijera que hace más de un siglo la Virgen María reveló un mensaje oculto que podría estarse cumpliendo hoy? Un mensaje inquietante que advertía sobre guerras, crisis espirituales y peligros que amenazan a grandes naciones, incluyendo a Estados Unidos. Esta es la impactante historia de la tercera profecía de Fátima, un secreto guardado durante décadas y cuya relevancia sigue vigente. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Todo comenzó en 1917, en un humilde pueblo de Portugal, cuando 3 niños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber recibido apariciones de la Virgen María. Durante 6 encuentros, la Virgen transmitió mensajes cada vez más alarmantes sobre el futuro de la humanidad. En plena Primera Guerra Mundial, María advirtió que, si el mundo no se arrepentía, vendría una guerra aún más devastadora. Años después, la Segunda Guerra Mundial confirmó la veracidad de estas advertencias. Los mensajes fueron divididos en 3 secretos. El primero mostraba una visión aterradora del infierno, recordando la urgencia de la conversión. El segundo predijo la expansión del comunismo y la persecución contra la Iglesia, pero el tercero fue el más misterioso y controversial, manteniéndose oculto por décadas. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano reveló una visión donde un obispo, vestido de blanco, identificado como el Papa, era asesinado junto con otros religiosos. Aunque se dijo que este mensaje se refería al atentado contra Juan Pablo II en 1981, muchos creen que no se reveló todo el contenido. Se ha especulado que el verdadero mensaje advierte sobre crisis espirituales, catástrofes globales y una gran apostasía dentro de la Iglesia. Lo inquietante es que muchas de estas advertencias parecen estar cumpliéndose en la actualidad. Hoy, el mundo enfrenta una crisis moral sin precedentes. La fe es rechazada, los valores se erosionan y las sociedades parecen estar más divididas que nunca. Grandes naciones como Estados Unidos, que alguna vez fueron baluartes de la fe, ahora están atrapadas en un vacío espiritual. La Virgen de Fátima no solo predijo el auge del comunismo, sino también la decadencia de los valores cristianos y el alejamiento de Dios. Según algunos expertos, el tercer secreto podría estar señalando este colapso moral y espiritual, advirtiendo que las consecuencias serán inevitables si no hay un cambio. A lo largo de la historia, Dios ha enviado advertencias antes de permitir grandes pruebas. Fátima no fue la excepción. María no vino solo a consolar a 3 niños, sino a alertar a la humanidad sobre su destino. La clave de su mensaje es clara. La oración, la penitencia y la conversión pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Sin embargo, si el mundo continúa ignorando estas advertencias, el sufrimiento será inevitable. Algunas interpretaciones del tercer secreto sugieren que podría implicar una purificación global, donde las naciones poderosas enfrentarán las consecuencias de su propia decadencia. Se ha hablado de una apostasía dentro de la Iglesia, donde incluso sus líderes se desviarían de la verdad. Hoy, escándalos y divisiones han sacudido la fe de muchos creyentes, aumentando las sospechas de que el mensaje completo de Fátima aún no ha sido revelado. Las profecías no son predicciones inmutables, sino advertencias. Aún hay tiempo para cambiar el rumbo, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. La Virgen de Fátima prometió que al final su inmaculado corazón triunfará. La gran pregunta es, ¿estaremos preparados para ese momento? El mensaje profético de Fátima
nos recuerda cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar al colapso incluso a las naciones más poderosas. La historia bíblica muestra ejemplos como Babilonia o Israel, que florecieron cuando siguieron los caminos de Dios, pero cayeron cuando se alejaron de Él. Hoy, Estados Unidos y otras potencias parecen seguir patrones similares, alejándose de los valores que una vez las sostuvieron. El simbolismo de la tercera profecía de Fátima es claro. La visión de mártires caídos a los pies de una gran cruz refleja un futuro donde aquellos que defienden la verdad serán perseguidos. Sin embargo, el castigo no siempre llega de forma inmediata ni en forma de fuego y azufre. Muchas veces, la decadencia moral y la destrucción surgen desde dentro, como una crisis espiritual que afecta todos los aspectos de la sociedad. La Virgen de Fátima no dio su mensaje para infundir miedo, sino para ofrecer un camino de redención. Pero como en toda advertencia divina, la humanidad tiene libre albedrío para elegir su destino. Hoy, el mundo está en un punto de inflexión. Estados Unidos enfrenta una crisis moral marcada por el relativismo y la pérdida de la fe, algo que Fátima advirtió hace más de un siglo. Pero no es la única nación en esta encrucijada. Otras potencias también enfrentan tensiones similares. Las guerras, las catástrofes y las crisis económicas no son meros accidentes, sino el reflejo de una humanidad que ha preferido ignorar a Dios. El mensaje de la Virgen insiste en que el castigo no es una venganza de Dios, sino la consecuencia natural de apartarse de Él. La persecución contra la fe cristiana ha ido en aumento, incluso en naciones que garantizan la libertad religiosa. Aunque ya no se trate de persecuciones físicas como en el pasado, hoy la fe es marginada, ridiculizada y combatida con ideologías que buscan erradicar toda referencia a lo sagrado. Este silencioso ataque espiritual también fue predicho en Fátima. Una sociedad que rechaza a Dios se precipita hacia el caos. Sin embargo, la profecía también habla de esperanza. La cruz en la colina no es solo un símbolo de martirio, sino de redención. Fátima nos recuerda que aún hay tiempo para cambiar el rumbo. Estados Unidos y el resto del mundo pueden recuperar su propósito espiritual, pero deben actuar rápido. Las señales de advertencia ya están aquí. Desastres naturales, conflictos sociales, crisis económicas y la degradación cultural. No son coincidencias, sino síntomas de una crisis más profunda. En la historia bíblica, Nínive evitó su destrucción cuando sus habitantes se arrepintieron. Del mismo modo, las naciones actuales tienen la oportunidad de transformar su destino. La Virgen nos dio herramientas para ello: la oración, el sacrificio y la consagración a su inmaculado corazón. Este es el momento de tomarlas en serio. La apostasía es uno de los mayores peligros anunciados en Fátima. No se trata solo de que algunas personas dejen de creer, sino de un abandono masivo de la fe que afecta toda la estructura de la sociedad, incluso dentro de la Iglesia. Esta crisis espiritual lleva a un colapso moral y político. La confusión ideológica y el relativismo han reemplazado la verdad, y el materialismo ha tomado el lugar de Dios. La familia, el núcleo de toda sociedad, ha sido debilitada por ideologías que exaltan el individualismo y el placer efímero. Las generaciones jóvenes crecen sin una conexión con lo sagrado, viendo la fe como algo irrelevante o peligroso. Este proceso de descristianización confirma las advertencias de Fátima. La Virgen sabía que el verdadero peligro para la humanidad
no serían solo las guerras o los desastres, sino el abandono de la fe. Cuando una sociedad pierde su sentido de lo trascendente, queda atrapada en el egoísmo, la avaricia y la desesperanza. En Estados Unidos, la polarización política, los disturbios y el aumento de problemas de salud mental no son solo crisis aisladas, sino síntomas de una enfermedad espiritual más profunda. Las profecías también advierten que la apostasía no sería un fenómeno espontáneo, sino que habría fuerzas activas promoviendo la separación de Dios. Hoy en día, vemos cómo el secularismo y el rechazo a la religión han alcanzado un punto de influencia sin precedentes. Incluso dentro de la Iglesia, algunos líderes han abrazado ideologías contrarias a la fe, confundiendo a los fieles y debilitando la doctrina cristiana. Pero la apostasía no siempre es abierta. Existe también una forma más sutil, una fe tibia, donde las personas mantienen una apariencia religiosa, pero sus corazones están lejos de Dios. Jesús advirtió contra esto en el Apocalipsis: no eres frío ni caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta advertencia resuena hoy más que nunca. Una fe sin convicción no puede resistir las pruebas que se avecinan. Sin embargo, el mensaje de Fátima no es solo sobre castigo, sino sobre redención. La Virgen pidió oración, especialmente el Santo Rosario, como un arma poderosa contra el mal. También pidió sacrificio y consagración a su Inmaculado Corazón, prometiendo que al final su corazón triunfaría. Pero este triunfo no llegará sin lucha. Los fieles de hoy están llamados a ser testigos valientes en un mundo que los rechaza. A lo largo de la historia, los profetas han hablado de un resto fiel, un pequeño grupo que perseverará en la fe a pesar de la apostasía generalizada. Estados Unidos, como una de las naciones más influyentes del mundo, tiene un papel clave en este drama espiritual. A pesar de la crisis, hay millones de personas de fe que siguen luchando por preservar los valores cristianos. Movimientos pro vida, comunidades de oración y organizaciones caritativas son signos de esperanza en medio de la oscuridad. La pregunta es si este remanente será suficiente para revertir la decadencia moral. Los estudiosos de las profecías advierten que la apostasía global es uno de los signos más claros de que nos acercamos a una gran purificación. Esta no será solo un castigo, sino una oportunidad para el renacimiento espiritual. Catástrofes, crisis y conflictos son llamados de atención para regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Fátima no busca sembrar miedo, sino dar una última oportunidad de redención. Quienes tengan oídos para escuchar, que escuchen. La humanidad está en una encrucijada. Aquellos que elijan a Dios encontrarán el camino hacia la paz, pero quienes persistan en la apostasía enfrentarán las consecuencias de sus propias decisiones. La Virgen dejó este mensaje con amor. La gran pregunta es: ¿responderemos a su llamado antes de que las profecías se cumplan completamente? La Virgen María, en Fátima y otras apariciones, advirtió sobre grandes calamidades que azotarían al mundo como consecuencia del pecado. Estas no son simples coincidencias naturales, sino señales para despertar la conciencia de la humanidad. Fenómenos inexplicables como lluvias de sangre, cielos teñidos de colores extraños o imágenes milagrosas parecen querer comunicar un mensaje claro. No pueden ser ignorados. Como dice San Pablo en su carta a los Romanos, la creación misma gime esperando la redención y el regreso de los hijos de Dios. Otro signo evidente de estos tiempos es la crisis social y moral
que atraviesan muchas naciones: el deterioro de la familia, la violencia, la adicción y la corrupción han debilitado los cimientos de la sociedad. Estados Unidos, una vez considerado un faro de esperanza y valores, se encuentra dividido y sumido en conflictos internos que parecen no tener solución. La polarización política, la desconfianza en las instituciones y la propagación de ideologías contrarias a la ley natural son síntomas de una enfermedad espiritual que no puede resolverse con soluciones meramente humanas. La Virgen advirtió que el pecado atrae castigos que afectan tanto a los individuos como a las estructuras sociales. Lo que vemos hoy es el cumplimiento de esta advertencia. Un mundo que ha dado la espalda a Dios y ahora sufre las consecuencias de su alejamiento. El Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre el tercer secreto de Fátima, señaló que las profecías no son predicciones inevitables, sino advertencias que buscan un cambio en el corazón humano. Sin embargo, si ese cambio no ocurre, los eventos profetizados se cumplen. Nos encontramos en una encrucijada decisiva. Si la humanidad no se convierte, es probable que aumenten las catástrofes naturales, los conflictos y la persecución de la fe cristiana. En muchos países, donde antes se garantizaba la libertad religiosa, ahora se imponen leyes y políticas que contradicen los principios del Evangelio. Creyentes son ridiculizados, marginados e incluso perseguidos por defender la verdad. La Virgen habló claramente de estos tiempos de prueba, en los que la fe sería puesta a prueba hasta sus cimientos, y solo aquellos que se mantuvieran firmes lograrían perseverar. Esta persecución no siempre es violenta, pero busca erradicar la presencia de Dios de la vida pública. Se cumplen así las palabras de Cristo: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. Sin embargo, en medio de la crisis, también hay señales de esperanza. La devoción al Inmaculado Corazón de María está creciendo en todo el mundo. Numerosas comunidades religiosas, familias y fieles responden al llamado de Fátima con oración, penitencia y consagración a la Virgen. Su promesa de que mi Inmaculado Corazón triunfará nos recuerda que, aunque el mal parezca prevalecer, el bien tendrá la última palabra. Dios nunca abandona a su pueblo y siempre ofrece una oportunidad de redención antes del juicio final. Los acontecimientos actuales nos urgen a tomar en serio estos mensajes. No es casualidad que las profecías de Fátima, Garabandal y Akita se estén cumpliendo con precisión. La Virgen no vino a infundir miedo, sino a prepararnos. Estamos viviendo tiempos proféticos, y lo que hagamos ahora determinará el destino de nuestras almas y el futuro de nuestras naciones. Los signos están ahí para quienes quieran verlos. La gran pregunta es: ¿responderemos antes de que sea demasiado tarde? Desde la primera aparición en Fátima, el mensaje de la Virgen fue claro y urgente. La humanidad debía arrepentirse, regresar a Dios y reforzar su vida espiritual a través de la oración. No era solo un consejo, sino una advertencia con implicaciones eternas. Guerras, hambrunas, persecuciones y la pérdida masiva de almas no eran eventos inevitables, sino consecuencias del rechazo a este llamado divino. La conversión fue presentada como el eje central de todo. María, con amor maternal, enfatizó que la salvación del mundo dependía del arrepentimiento sincero y de la oración ferviente, especialmente el rezo del Santo Rosario. Según sus palabras, esta oración tenía el poder de detener incluso los mayores desastres. A menudo pensamos en la conversión
como algo reservado para grandes pecadores, pero en realidad es un proceso continuo que afecta a todas las almas. Incluso los más piadosos deben renovar constantemente su corazón en el amor de Dios. La Virgen pidió a los pastorcitos que ofrecieran oraciones y sacrificios por los pecadores, afirmando que muchas almas estaban en peligro de condenarse porque no había quien rezara por ellas. Este detalle es estremecedor, pero también una llamada a la responsabilidad colectiva. Los actos de fe y penitencia de una sola persona pueden influir en la salvación de muchas otras. El cielo y la tierra están unidos de una forma que muchas veces olvidamos en la vorágine de la vida diaria. La oración, según el mensaje de Fátima, es clave para vencer el mal y prevenir los castigos profetizados. Pero no debe ser una oración superficial, sino auténtica, nacida de un corazón contrito y lleno de amor. El Santo Rosario, en particular, fue señalado como una devoción especial. En cada aparición, María pidió a los niños que lo rezaran a diario. No es una simple repetición de palabras, sino una profunda meditación sobre los misterios de Cristo, que transforma el alma y la acerca a Dios. No es casualidad que en las grandes batallas espirituales de la historia, la oración haya sido decisiva. Un ejemplo es la victoria de la batalla de Lepanto en 1571, atribuida a la intercesión de la Virgen después de una movilización masiva de oración. Sin embargo, en la actualidad, muchos han olvidado este recurso. La sociedad moderna, enfocada en la tecnología y el materialismo, descarta la oración como inútil. Pero quienes comprenden el mensaje de Fátima saben que, en los momentos más oscuros, la oración es un faro de esperanza. Otro punto clave del mensaje de Fátima fue la consagración al Inmaculado Corazón de María. No es un simple acto simbólico, sino una entrega total a su protección maternal. En una de sus apariciones, la Virgen prometió que quienes se consagraran a su corazón serían guiados con seguridad en medio de las pruebas venideras. Su corazón es un refugio donde las almas pueden encontrar paz, incluso en las tormentas más intensas. Sin embargo, esta consagración requiere coherencia con la fe. No basta con pronunciar palabras, es necesario vivir según el Evangelio, amando a Dios y al prójimo. A lo largo de los años, innumerables testimonios han mostrado los milagros de protección concedidos a quienes han adoptado estas devociones. Durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de guerra que rezaban el rosario diariamente relataron cómo, a pesar de las condiciones inhumanas, sentían una paz inexplicable. La Virgen no promete una vida sin sufrimiento, pero sí garantiza que a través de la oración y la consagración, el alma podrá resistir cualquier adversidad sin perder la esperanza. Sin embargo, el mensaje de Fátima también incluye una advertencia clara. Si la humanidad no responde a este llamado, los castigos anunciados serán inevitables. María habló de naciones enteras que serían aniquiladas si el mundo no volvía a Dios. Aunque sus palabras son fuertes, reflejan la gravedad de los tiempos que enfrentamos. El pecado colectivo no solo afecta a quienes lo cometen, sino que tiene consecuencias que impactan a las estructuras sociales, políticas y económicas. A pesar de la gravedad del mensaje, una promesa brilla con fuerza. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esto nos recuerda que, aunque el mal parezca dominar, la victoria final pertenece a Dios. La conversión y la oración son las armas espirituales que el cielo nos ha dado para participar en ese triunfo. La gran pregunta es si escucharemos
este llamado a tiempo o permitiremos que las profecías se cumplan en toda su severidad? El momento de decidir es ahora. Según las revelaciones marianas, aquellos que se refugien en la fe no serán abandonados por Dios, incluso si el mundo a su alrededor se desmorona. Santa Faustina Kowalska, otra figura profética del siglo XX, también recibió revelaciones sobre la justicia divina. En su diario relató cómo Jesús le mostró un tiempo en el que la humanidad sería purificada por grandes pruebas. Sin embargo, antes de que el juicio se desatara, ofrecía su infinita misericordia a través de la devoción a la divina misericordia. Esta devoción, representada en la imagen de Jesús con los rayos de luz que emanan de su corazón, es un recordatorio de que el arrepentimiento sincero puede detener incluso los mayores castigos. La conexión entre el mensaje de Fátima y el de la divina misericordia es innegable. Ambos insisten en la urgencia de volver a Dios antes de que el tiempo de la misericordia se agote. Las visiones de Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, también revelaron detalles inquietantes sobre los castigos que podrían caer sobre el mundo. En una carta al cardenal Carlo Caffarra, Sor Lucía advirtió que la batalla final entre el bien y el mal se centraría en la familia. Esta afirmación es sorprendentemente relevante hoy en día cuando vemos cómo la estructura familiar está siendo atacada y desintegrada en muchas sociedades. Los ataques contra la familia, el matrimonio y la vida se han intensificado, tal como la Virgen anticipó. Sor Lucía dejó claro que los fieles no debían desanimarse, sino perseverar en la oración y en la defensa de la verdad, confiando en que la protección divina estaría con ellos. No podemos olvidar tampoco a San Juan Pablo II, quien en múltiples ocasiones hizo referencia a las profecías de Fátima. En su homilía durante la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María en 1984, afirmó que el mensaje de Fátima era más relevante que nunca. San Juan Pablo II fue testigo de los horrores del comunismo, una ideología mencionada específicamente en el segundo secreto de Fátima. Sin embargo, él comprendió que el mayor peligro no provenía únicamente de sistemas políticos, sino del colapso espiritual que los hacía posibles. Durante su pontificado, advirtió repetidamente sobre la cultura de la muerte, una expresión que describía el rechazo a Dios y la exaltación del pecado en muchas naciones. Las advertencias de los santos y de la Virgen nos recuerdan que los castigos no son actos arbitrarios de Dios, sino el resultado natural del alejamiento de la humanidad de su Creador. Pero también subrayan que siempre hay una puerta abierta para la salvación. La Virgen María, en su infinita ternura, nunca se cansa de pedirnos que cambiemos de rumbo. Aunque sus mensajes pueden parecer duros, están llenos de la esperanza que solo una madre puede ofrecer. Ella no quiere que sus hijos sufran, pero respeta la libertad con la que Dios nos creó. Depende de nosotros elegir el camino del arrepentimiento o enfrentar las consecuencias del pecado. El papel de los santos en este proceso es fundamental, pues sus vidas son testimonio de que es posible vivir en santidad, incluso en tiempos de oscuridad. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. He llegado al final y dime qué opinas sobre esta profecía. Ahora aparecerán 2 videos más en tu pantalla. Puedes seguir explorando más sobre este tema, dejar un like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.